jóvenes, ¿cómo están? Bueno, contento de poder llegar a sus vidas, de poder, siempre digo que es un privilegio para mí poder hacer, hacer videos para los jóvenes, para todos, en realidad hablando de Cristo, hablando de lo que Dios puede hacer con la vida del hombre cuando el hombre está dispuesto a entregar su vida en manos de Cristo. Y en esta oportunidad que me lo habían pedido en muchas ocasiones, y de paso quería compartirlo bueno con mis seguidores. Es mi testimonio, cómo fue bueno que conocí al Señor, creo que cuál fue el proceso que tuve que ir pasando, porque sabe, a veces uno ve a las personas y dice, wow, poder ver que hubo, a dónde está o a dónde llegó, o puede estar teniendo alcance a través de los videos de YouTube y muchas cosas. Y bueno, así que nada, bueno, quería aprovechar para contar bueno, un poco de mi testimonio, poder compartirlo con los jóvenes. Sé que puede ser de mucha motivación, puede ayudar a los demás. De eso se trata siempre, de poder ayudar y extender el reino a las personas que lo están necesitando. Quizás me está escuchando un joven detrás de las rejas, quizás en la cárcel, quizás me está escuchando a una persona desde un hospital, quizá alguien que está justo por ingerir droga o con el deseo de quitarse la vida puede escuchar sobre Cristo, y sabemos que Cristo le puede extender, que Cristo le puede extender la mano y sacarlo de esa condición. Mire, usted va a escuchar mi testimonio, va a ver que para Dios no hay nada imposible. Y también, bueno, poder entender de que sin Dios no somos nada, que el hombre sin Dios, aunque a veces en nuestra rebeldía, en nuestro orgullo, a veces en nuestra soberbia, querer desplegarnos en la vida o querer vivir sin tener a Dios en cuenta, eso nos termina haciendo mal, y eso siempre trae consecuencias a nuestras vidas. Así que bueno, yo quería empezar contando un poco mi testimonio. Bueno, como muchos me conocen, yo soy de Argentina, mi nombre es Hugo, tengo 30 años. Y aclaro, porque bueno, sé que tengo seguidores de Perú, de Cuba, de Colombia, personas que me siguen desde Venezuela, y para mí es lindo poder compartir con jóvenes de otros países, poder saber que bueno, que creemos en un Dios poderoso, que hace proezas, que hace milagros, que nos ayuda, que sin Él no podemos vivir, que es el aire que nosotros respiramos en cada instante. Entonces yo quería compartir con cada uno de ustedes, bueno, mi testimonio. Voy a tratar de hacerlo lo más amplio posible para que no se extienda mucho en tiempo. Y bueno, yo quería empezar compartiendo que yo conocí a Cristo a mis 14 años. Yo empecé, recuerdo que uno de mis hermanos siempre se congregó desde chico, y bueno, y él oraba por nosotros, nosotros con mi mamá, junto a mis hermanos, que en ese momento los que vivíamos con mi mamá éramos 5. Nos habíamos, o sea, no conocíamos de Cristo. Mi mamá no quería saber nada con las cosas de Dios, no quería saber nada con el Evangelio. Y a la edad de 14 años, bueno, mi mamá se empieza a congregar. Pasaron unos momentos difíciles en la vida de ella. Estábamos atravesando como familia, bueno, habíamos atravesado la pérdida de mi papá. Y bueno, mi mamá no podía, había quedado sola, éramos 5 menores los que estábamos con ella, y la verdad que se le hacía bastante difícil. Así que bueno, mi mamá optó por buscar de Cristo, se empezó a congregar donde se congregaba mi hermano, nos empezamos a congregar. Bueno, yo era un poco más rebelde, me costaba al principio. Y bueno, yo y mi hermana recuerdo que nos quedábamos en mi casa. Así fue un tiempo hasta que bueno, nos empezamos a congregar. Recuerdo que el primer culto yo no tenía conocimiento de Dios. Recuerdo que el primer culto que voy, digamos, que tomo como en serio, yo le dije a Dios, bueno Dios, si eres real, con simples palabras, si eres real, yo quiero que te manifiestes en mi vida. Recuerdo que estábamos ministrando las alabanzas, o sea, estábamos en las alabanzas, cantando las alabanzas, los coritos, y recuerdo que empecé a sentir una descompostura en mi cuerpo, que, que ahí yo entendí que había sido un encuentro con Dios, que Dios había respondido a mi oración, a esa simple oración que yo había hecho, aún sin tener conocimiento de Dios. Dios había respondido esa oración, y pude ver que eh, empecé a sentir como una descompostura, unas ganas de vomitar. Sentí que me transpiré entero. Imagínense, estábamos en las alabanzas antes de que arrancara el culto.
Y después con el tiempo yo entendí que había sido libre, que Dios me había hecho libre de cosas que yo venía arrastrando en mi vida a mi corta edad. Y desde ahí es como que en mí se despertó algo, hubo un encuentro con Dios, un encuentro real. Y ahí es como que empecé, como se dice, el primer amor, mi primer amor con Dios, donde amaba leer la Biblia, donde me deleitaba en ir a la iglesia, donde quería estar todo el tiempo metido en la iglesia, pasar tiempo con Dios, poder hablar de Dios, donde se sentaban los hermanos y hablaban de Dios, yo quería estar ahí, donde hablaban de las escrituras, empecé a leer la Biblia, a escudriñar las escrituras, empecé a marcar, recuerdo que marcaba las escrituras importantes y así las iba memorizando y empezó, como a todos nos ha pasado cuando hemos tenido un encuentro con Cristo, el primer amor donde queremos compartir con Dios, donde queremos estar con Dios, donde todo el tiempo queremos hablar con Dios, queremos orar, queremos leer la Biblia, queremos hacer vigilia, queremos compartir el Evangelio, queremos hablarle a los demás. Y empecé a atravesar ese momento. Bueno, me fue pasando 1 o 2 años, tenía 14, creo que fueron hasta mis, no, 1 año y medio más o menos, hasta mis 15 años, casi 16 años, que bueno, que empecé a entrar en los servicios, de lo que me empecé a empapar en los servicios, ya recuerdo que iba a los programas radiales, que predicaba en la radio, compartía el evangelio junto con otros jóvenes que bueno, que estaban en la iglesia, personas que iban a la iglesia, me empezaron a enseñar, me llevaban a la radio, fui aprendiendo, Dios me fue, de a poquito me fue enseñando, fue poniendo personas que me fueron enseñando a cómo desplegarme en un programa radial, cómo hablar a la gente. Y siempre ustedes van a ver que bueno, siempre mi mensaje o mis prédicas o los videos que hago siempre es llamando a la gente a Cristo, que creo que de hecho creo que de hecho soy llamado a eso, a predicar, a extender el reino, a poder, bueno, evangelizar, es lo que me gusta, es lo que me atrae y es creo para lo que he sido llamado, poder evangelizar, poder traer almas a Cristo, eso es lo que me gusta. Y bueno, y empecé a disfrutar esto de la radio. Recuerdo que había un programa inclusive en los que iba solo, ya me había entrado como en confianza, llevaba un mensaje, extendía un mensaje en la radio, lo disfrutaba, sacaba mi tiempo para Dios siempre, siempre, siempre tuve eso de que conocí a Dios, de poder dedicarle mi tiempo a Dios, siempre ponía a Dios primero. Y después de eso, bueno, se me da la oportunidad también para involucrarme en lo que era la música de la iglesia. Empiezo a entrar en lo que son las alabanzas, empecé a entrar en el tema de la música y, y bueno, empecé cantando, recuerdo, entre las personas que estaban en la música. Empecé cantando, primero me empezaron probando ahí hasta que después llegué a pasar a ser coordinador de alabanza. Que bueno, como muchos saben, el coordinador de alabanza es el que ministra las alabanzas antes de que suba el predicador a dar el mensaje. Es como un animador también que se le dice. Eso era lo que yo hacía y así fui aprendiendo, me fui empapando, había agarrado una firmeza, evangelizaba en las calles, también salía a evangelizar a las calles. En mi vida como joven aún a mi temprana edad, había sido el encuentro con el que yo había tenido con Dios, había sido un encuentro muy fuerte, muy sólido. Conocía a Dios, conocía su presencia, conocía cuando Dios me hablaba, porque cuando usted empieza a tener una intimidad con Dios, cuando usted tiene una intimidad, usted se da cuenta que más allá de que Él es Dios, de que Él está mucho más alto que nosotros, la Biblia dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Pero digo, cuando usted tiene una intimidad, ya sea en su pareja, intimidad en familia, usted conoce a la otra persona, usted sabe cuando la otra persona está enojada, cuando la otra persona está feliz, cuando la otra persona necesita algo, cuando la otra persona está atravesando problemas. Usted se da cuenta, usted a simple vista lo ve porque conoce a la persona, porque tiene intimidad con la persona. Bueno, esa era la relación que yo había llegado a tener con Dios. Yo sabía cuando a Dios le molestaba algo de mí, cuando le molestaban actitudes, cuando le molestaba algo mío. Es poder llegar a encuadrar y a tener esa relación con Dios lo importante en nuestras vidas. Y cuando empiezo a vivir este tipo de experiencia, bueno, como todo, Dios me empieza a exaltar. Recuerdo que en una ocasión doy un mensaje para los jóvenes, llevé un mensaje, me acuerdo, no, creo que hablé, mire, recuerdo todavía el tema, creo que hablé sobre eh,
los fracasos exitosos, digamos, o sea, poder sacar el jugo, como se dice, de los fracasos que nosotros tenemos y poder hacer de nuestro fracaso no un problema, sino no una adversidad, sino poder sacar ventaja de eso. Recuerdo que el tema había sido eso, era un jovencito, creo que tenía 17 años en ese tiempo. Y claro, y yo había dado ese mensaje el sábado a los jóvenes y el día domingo recuerdo que vamos a la iglesia y el predicador habla sobre el mismo tema. Entonces los jóvenes en el culto me miraban y se sorprendían porque claro, yo había tenido esa relación con Dios, ese contacto con Dios que Dios me usaba inclusive para traer mensajes, para hablar a los jóvenes, para poder compartir. O sea, ¿por qué le cuento estas cosas? Yo quiero que usted vea, porque le voy a contar más adelante, por lo que le voy a contar más adelante, cómo que mi relación no era una relación light, como se dice, con Dios. O sea, yo entré profundamente con Dios. Eh, Conocí su palabra, las escrituras, predicaba en la radio, como que de repente, en muy poco tiempo, me afirmé muy fuerte y me agarré muy fuerte de las cosas de Dios y tuve un encuentro con Dios genuino, real, y conocí a Dios. Entonces, con el tiempo, claro, como a todos nos pasa, cuando Dios nos empieza a usar, o como a muchos nos pasa, cuando Dios nos empieza a usar, que empezamos a tener intimidad con Dios, que la gente nos mire y dice, wow, yo me cruzaba con pastores, me cruzaba con conocidos de otra iglesia, todos me decían, Hugo, Dios tiene un propósito grande con tu vida, yo sé que Dios con tu vida tiene algo muy grande, y claro, y esas palabras no son malas, solo que a veces uno no las sabe tomar o no tiene el espíritu correcto para poder tomar eso. Y esos halagos no supe cómo lidiar con eso y me empecé a ensoberbecer, me empecé a poner alto, empecé a creerme que yo era el gran ungido, empecé a tomar una postura más soberbia, más orgullosa. Yo ya me empecé a creer superior a los demás jóvenes, empecé a creerme que era muy importante. Y esto es sutil porque esto va entrando de a poco. Hoy un Teo se sublevó un poquito, ya mañana se agrandó otro poquito, pasado otro poquito, cuando te quiera acordar, el orgullo lo tiene hasta acá. Y, y eso fue lo que me pasó a mí, me cegó, literal. Fue tanto lo que Dios me fue entregando, porque Dios es fiel. Cuando nosotros buscamos de Dios y buscamos de corazón, Dios nos empieza a bendecir nuestro trabajo, empieza a bendecir nuestra vida espiritual, nos bendice con amigos, con amistades, con personas que se acerquen a nuestra vida. Imagínense, yo con 17 años predicaba en un programa radial, era coordinador de alabanza, eh, estaba empapado con la Biblia, empecé a conocer las escrituras, y más que Dios veía que veía a mi alrededor como Dios me usaba y muchas cosas y eso como que, y no está mal eso, no está mal, sí está mal cuando uno no lo sabe llevar, cuando uno se empieza a poner soberbio y se empieza a atribuir eso, porque eso es la soberbia, es creerse más que los demás. Entonces cuando uno viene con una actitud humilde a Dios, Dios le empieza a entregar cosas y ahí es que cuando nosotros tenemos que ser más humildes, cuando más unción Dios nos da, cuando más poder Dios nos da, cuando más Dios demuestra que está con nosotros, ahí es cuando más nosotros tenemos que afirmarnos y aferrarnos a Dios, como jóvenes, porque esto nadie está libre de sentir orgullo de estas cosas, pero digo como jóvenes. Eh, y bueno, y así empecé, de repente ya empezó, ya no quería aceptar correcciones, ya los pastores me hablaban, yo no quería saber nada, ya me manejaba a mi manera, creía que lo que me dijera no, porque como yo era espiritual, porque como yo era el gran hombre, era el profeta de las naciones, no me podían decir nada, no me podían reprender, no me podían hablar, porque el orgullo, el diablo es astuto y a través del orgullo nos hace creer eso. Dios nos da un poquito de unción, Dios nos da un poquito de poder, Dios nos vindica un poquito, Dios nos defiende a veces de nuestros enemigos y ya nos creemos poderosos. Y ahí está el problema y eso fue lo que a mí me pasó. Entonces empecé a entrar en un orgullo terrible, ya me hablaba mi mamá, no le hacía caso, me hablaban mis hermanos mayores, no le hacía caso, yo creía que yo tenía siempre la razón, que todos estaban equivocados, que yo era el único que tenía la razón, que yo era el único, y me enfrasqué y caí en tal orgullo que terminé apartándome de Dios. Recuerdo que dejé la iglesia a mis 18 años, eh, dejo la iglesia, eh,
estuve creo que un mes fuera, no aguanté, volví, porque sí, había sido llamado como Jonás. A veces queremos huir del propósito de Dios. ¿Jonás qué hizo? Jonás quiso huir, terminó en el vientre de una ballena, y Dios lo terminó volviendo al lugar a donde Jonás tenía que cumplir su propósito, porque a veces queremos huir del propósito que Dios tiene con nuestras vidas, pero cuando Dios nos marcó y nos trazó un propósito, aunque nos queramos ir, Dios nos va a volver al lugar. Aunque queramos desviarnos para allá, Dios nos va a volver al lugar. Y a veces Dios tiene que usar mano dura, como pasó conmigo, como le voy a contar más adelante. Y uno tiene que aprender que la voluntad de Dios la tiene que hacer siempre uno, porque Dios siempre va a llevar a nosotros, nos va a empujar a que nosotros hagamos su voluntad, no la nuestra, sino la de Dios. Entonces, bueno, vuelvo a los 18, me alejo, creo que tuve un mes fuera de Dios, volví, porque sinceramente no podía vivir, tuve que reconocer que no podía vivir sin Dios. Y creo que tuve un lapso como hasta los 20 años, seguí en la iglesia, creo que fueron 2 años más, y sí, ya mi rebeldía fue peor que antes, ¿entiendes? Y el diablo siempre me engañaba con lo mismo, no, en la iglesia no te quieren, mira este cómo te mira, mira el otro cómo te trata, mira el otro cómo el otro no te saluda, y el pastor que te habla mal, y empecé yo a darle lugar a esos pensamientos. Y por eso, jóvenes, yo les doy un consejo justo hablando de esto. Nunca vayan buscando el apoyo de un pastor, nunca vayan buscando la aprobación de la iglesia, nunca vayan buscando que los músicos lo aplaudan, nunca vayan buscando que la gente lo reciba bien. Busquen de Dios. Cuando ustedes van a una iglesia, a una congregación a buscar de Dios, usted no va a estar mirando si el otro, cómo vino vestido el otro, cómo vino el otro, se lo digo por experiencia. Y usted va a poder disfrutar. Usted sabe que a ese lugar al único que va a alabar es a Dios. Entonces, yo no estoy diciendo que usted tiene que ser un rebelde y llevarse mal con la congregación, no me malinterprete. Yo lo que estoy diciendo es que a veces nosotros vamos enfocados en la iglesia mirando a este, al otro, y si no nos miró o no nos saludó, nos vamos enojados de la iglesia porque no me dieron la importancia que tenía. Y otra cosa es que a veces eso marca también el grado de orgullo que hay en nosotros, porque si yo reconozco que no soy nada, o sea, que un hermano no me saludó, no lo voy a tomar mal, voy a decir, no, capaz el hermano no se dio cuenta, pero no, porque no me saludó, pero porque viste cómo me miró. Y a veces entramos en eso, y eso nos termina alejando primero de Dios, y segundo, nos aleja de la congregación, y tercero, terminamos afuera. Se lo digo por experiencia porque el diablo trabajó con eso en mi vida. Entonces con el tiempo lo fui aprendiendo. Bueno, ahora viene lo duro, porque me termino alejando de Dios, me voy directamente de la iglesia, me alejo de todo. Imagínense, habiendo predicado, habiendo conocido, eh, habiendo predicado en la radio, en las calles, me termino alejando de Dios, empiezo, bueno, a vivir mi vida a mi manera. eh, Recuerdo que, bueno, que mi mamá me dijo, bueno, si vos no respetas las cosas de Dios, yo quiero que vos te vayas de mi casa. Así que bueno, me tuve que ir, estuve por un lado, por otro, empecé a conocer gente, empecé a tener amistades, como todo, como siempre pasa. Y empezó, bueno, un proceso en mi vida medio duro, donde, bueno, tuve que empezar a aprender cosas, empecé a, bueno, a tener malas amistades. Recuerdo bueno, que empecé a tocar la droga, empecé a drogarme, empecé a juntarme con los jóvenes en la esquina. Empecé, bueno, a entrar en un camino medio turbio. Al principio, bueno, siempre tomaba con los jóvenes con los que me juntaba. Tomábamos normal, digamos, hasta que, bueno, llegó un momento que los vicios me empezaron a agarrar con fuerza. Empecé primero tomando alcohol, fumando solamente cigarros, y pasó el tiempo, bueno, después ya empecé a agarrar las drogas, agarré la marihuana. Llegó un momento donde la cocaína también se hizo parte de mí, y fue la droga, digamos, la que más fuerte me agarró, fue la cocaína. Eh, Recuerdo que, bueno, que esta droga me fue destruyendo. Las mismas amistades que yo empecé a hacer, con el tiempo las fui alejando de mí, porque sí, me tomaba una ira incontrolable. Era que tomaba alcohol, me ponía violento, maltrataba a la gente. Recuerdo que había momentos en los que me ponía a tomar, capaz en el patio de la casa de mi mamá, estaba solo, no me molestaba a nadie.
y ponía la música, recuerdo, y me, me manifestaba. Habían cosas en mí que se manifestaban feo y empezaba a patear las cosas, me alcoholizaba, pateaba las cosas, golpeaba las paredes. Imagínense que los vecinos a veces se asustaban por mis actitudes. Eh, Empecé, bueno, a escuchar música, porque después quiero hacer un video también sobre lo que es la música, la unción que hay detrás de cada música, porque cada música tiene su unción. Por eso usted va a ver las tribus urbanas, que están los que escuchan cumbia villera, están los que escuchan... Cada música tiene el rock nacional, o cada música, cada estilo de música secular del mundo, podríamos decir, tiene su unción. Por eso cada uno que este se distingue por cómo se visten de una forma, viven de una forma, escuchan la música de una forma, y el otro, y así, y así, y así. Cada tribu tiene su unción, digamos. Entonces, ¿qué pasaba? Yo empecé a escuchar música, música fuerte, bueno, como música donde hablaba de muerte, música donde hablaba de tiros, de asesinar, de matar personas, de hacerle mal al otro. Y ya llegó un momento donde mi rostro, mi cara, yo me había transformado, literal. Era otra persona. La misma gente, bueno, los amigos, como contaba, que se me habían acercado, se me empezaron a alejar, porque llegó un momento donde ya ni yo me aguantaba, donde a veces estando sin drogas, sin alcohol, sin nada, ya era normal, ya eran reacciones en mi vida que eran fuera de sí. Yo no estaba en mi estado cabal, literalmente terminé como el gadareno, literal, como el endemoniado de Gadara, así. Dice la Biblia que este hombre se transformaba, dice que él se, se lastimaba, dice que él se echaba en el fuego, que a veces se tiraba al agua, que se echaba sobre el fuego, que se rajaba, se arrancaba los pelos, o sea, un grado de locura total tenía este hombre por la misma posesión de espíritu que había en él. Y yo quiero decirle a los jóvenes, porque sé que este video puede llegar a algún joven que quizás está pensando apartarse de Dios, algún joven que ha dejado las cosas de Dios, quizás no te has apartado del todo, capaz te congregás, pero dejaste de lado la oración, dejaste de lado la lectura, has dejado de lado el ayuno, has dejado de lado el compromiso con Dios. Yo quiero decirte, y yo soy testimonio vivo de eso, que la Biblia dice que cuando cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestra vida es limpiada, es vaciada del mal, y Dios empieza un proceso en nuestra vida donde nos empieza a limpiar del pecado. ¿Qué pasa? Cuando nos acercamos a Dios, pasa eso. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, después que nuestra vida ha sido limpiada, hemos sido limpiados de vicios, capaz, del mal, de todo lo que veníamos arrastrando, dice la Biblia que cuando el espíritu que sale de nosotros va y recorre lugares, dice, y no encuentra dónde reposar, dice que vuelve. Dice, bueno, volveré a donde estaba, a mi casa. Dice que cuando la encuentra, dice que está ordenada, está limpia, está vacía. Entonces dice que va y busca 7 espíritus peores. Imagínese, si usted antes era alcohólico, antes de conocer a Cristo, si usted era drogadicto, si usted era, no sé, de cualquier cosa, si como mujer capaz que era una joven que trabajaba en la calle, o eras un joven que estaba en los boliches, o tu condición, no sé, de lo que Dios te puede haber sacado. Imagínate, si vos eras de esa manera, imagínate cuando este espíritu va y busca 7 peores, dice la Biblia, y vienen y se introducen en tu vida cuando vos dejas a Cristo. Eso fue lo que aconteció con mi vida. Dice que el postrer estado de esta persona viene a ser peor que el primero, peor que el anterior. Eso fue lo que había pasado conmigo. Entonces, yo empecé a ver bueno, que habían cosas malas, empecé a lidiar con espíritu, literal, que el espíritu de muerte me seguía, literal. Recuerdo que en una ocasión, porque a veces uno por el corazón duro, de no querer acercarse a Dios, de querer estar lejos de Dios, eh, empecé a hacer amistades, bueno, ya esto iba de a poco, me iba transformando en otra persona. Recuerdo que escuchaba música, como le digo, porque la música, como explicaba, tiene su unción, entonces yo me ungía con esa música. Claro, yo veneraba la muerte,
Cuando usted escucha música o cuando cualquier persona escucha música que hablan de muerte, de tiro, de delincuencia, de salir a robar, de matar a aquel, de matar al otro, usted está abriendo puertas, espiritualmente usted está abriendo puertas en su vida. Entonces, esos espíritus a través de la música que usted escucha tienen legalidad y entran. Y a través de eso hacen que nosotros no empecemos a actuar de otra manera, porque nosotros somos de lo que nosotros somos de lo que nos alimentamos. Entonces, por eso que cuando venimos a Cristo nuestra vida cambia, porque cambia nuestra mente, porque nos empezamos a alimentar de la palabra, porque empezamos a obedecer la palabra y empieza una limpieza en nuestra vida, una regeneración y nuestra vida cambia. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vestir, cambia nuestra manera de hablar, de relacionarnos con los demás, cambia. Pero es al revés también, cuando nosotros nos alejamos de Dios pasa igual. Entonces, claro, escuchaba esa música, imagínense, terminé trabajando después en un boliche. Recuerdo que cuando entro a trabajar al boliche, o discoteca, digo así que discoteca porque hay jóvenes de otros países que no van a entender lo que es un boliche, entonces yo trabajaba en una discoteca. Imagínense, y el diablo me servía todo en bandeja, porque el diablo en su astucia buscaba eso, destruirme. Yo vi el plan de la muerte con mi vida fue sutil, Dios rompió ese plan, Dios por su bendita misericordia rompió ese plan, pero yo veía cómo el espíritu de muerte poco a poco me iba llevando hacia su propósito. Entonces el diablo te va endulzando, pam, 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 te va entregando un caramelo hoy, un caramelo mañana, un chupetín mañana, un caramelo hoy, y te va endulzando de una manera que vos entras en un círculo, ya cuando entraste en un círculo que ya Dios nomás te puede sacar de ahí. Fue lo que pasó conmigo. Yo no te hablo de que yo me drogaba normal, no. En mí lo que operaba era algo más fuerte. Yo no era de que yo era solo una simple droga, no. Yo estaba dispuesto a matar a una persona. Imagínese al grado que yo había llegado. Yo recuerdo que me alcoholizaba y salía a la vereda y buscaba. Los vecinos, habían vecinos que se alejaban, empecé a echarme en contra a la gente, a los vecinos, me subía a los colectivos, miraba a la gente, estaba completamente sacado, endemoniado, endemoniado. Por eso le digo que yo me identifico con el endemoniado de Gadara, porque lo que en él reinaba era legión. Legión es el espíritu de locura, que en realidad no es un espíritu. Legión son más de 3.000, 4.000 demonios operando todos juntos. Eso es una legión. Y a veces hasta pueden ser más de 6.000. En la antigüedad los soldados romanos, ellos peleaban y batallaban y eran legiones las que iban a la guerra. Y se dice que eran entre 4.000 a 6.000 soldados. Imagínense, eso, en esa cantidad se identificaba una legión. Entonces, legión, que era el demonio que tenía el gadareno, se identifica así, legión, pero en realidad es un espíritu de locura lo que había en él. Por eso él lo que hacía era locura, se manifestaba y hacía locura. Y eso es lo que pasa siempre. Eso es lo que pasa cuando la persona se aleja de Dios. Entonces empecé a pasar esos procesos, empecé a pasar procesos de locura, donde todos me querían ver mal, donde nadie me quería, donde este me miraba mal, donde el otro me miraba mal, donde este era malo. Eran todos malos menos yo. Todos querían hacerme mal, pero yo era bueno con todo, porque el diablo lo engaña de tal manera, nos engaña a veces de tal manera que nosotros nos creemos la mentira. La Biblia dice que Él es padre de mentira, es mentiroso el principio y padre de mentira. Y dice que vino para matar, hurtar y destruir. Literal. Y mi vida estaba siendo destruida. Entonces cuando empiezo a trabajar en este boliche, recuerdo trabajando en el baño, yo cuidaba el orden, cuidaba la limpieza del baño. Bueno, los jóvenes venían, eh, los jóvenes del boliche, porque era un boliche adinerado, podríamos decir un boliche donde iba gente que tenía recursos económicos, y los jóvenes venían, me convidaban, yo me alcoholizaba, me drogaba mientras estaba en la noche, eh, y empecé a conocer a los jóvenes, y ya los jóvenes me saludaban con más confianza. Después de ahí me sacan del baño, empiezo a trabajar en la pista, en medio de la pista, y empiezo a ver una amistad con los jóvenes, con este, con el otro, con el otro. Y después llegó un momento donde ya el diablo, cuando ya me tenía enlazado, ya me había endulzado de tal manera, me había hecho creer que estaba en el cielo yo con lo que estaba viviendo, porque encima ganaba bien, ganaba buen dinero. Después empiezo
empiezo a tener, bueno, problemas, después empiezo a ver que ya habían jóvenes que se manifestaban, o sea, que buscaban mi muerte. Recuerdo que uno de los últimos sábados que trabajé desde arriba, de la parte de arriba, me largaron alcohol. Después había otro joven que me provocó, que me dijo que me iba a matar. Después empezaron a pasar cosas. Entonces yo ahí empecé a descubrir la trampa del diablo. Aparte de que yo sabía de que estaba lejos de Dios y que las cosas que me estaban pasando eran consecuencia de mis propias decisiones. Entonces empiezo a vivir todo, bueno, estos momentos, y empiezo a ver, bueno, también salía en ese tiempo que trabajaba en el boliche, empecé a conocer amigos, amigas, imagínense trabajando en un boliche. Y de ahí empecé a salir a los bailes, ya era del día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado que trabajaba en el boliche y el domingo. Creo que el único día que no salía a bailar era el día lunes. Por eso hice un video hace unos días y lo compartí en YouTube también. Y los jóvenes a veces me han dicho no sabes lo que te perdés. Mire, si hay alguien que le puede hablar de la joda, como se dice acá en Argentina, de la fiesta, de los bailes, de las drogas, del alcohol, de todas esas cosas, es quien le está hablando. Fui una persona que salió desde el martes y no paraba hasta el día domingo. O sea, sé lo que es, trabajé en un boliche, sé lo que es la calle, sé lo que son las amistades. Estuve entre gente que ponían los revólveres y las armas sobre la mesa, donde la droga desfilaba como si fueran caramelos. He estado en ambientes terribles, habiendo conocido a Dios. Por eso yo cuento mi testimonio no para exaltar al diablo. Yo quiero que ustedes me entiendan, yo cuento mi testimonio para que ustedes se den cuenta que, que nosotros no nos podemos burlar de Dios y que si nosotros hemos predicado el Evangelio, hemos hablado de Cristo y hemos testificado de su nombre, si nosotros nos alejamos de Dios y dejamos los caminos de Cristo, no es un juego. He visto gente, no me lo ha contado nadie, he visto gente que se ha apartado de Cristo y ha terminado muerta, habiendo conocido a Dios quizás 5 o 10 años de iglesia, de evangelio, apartándose del mundo, se alejaron de Dios y terminaron muertos. Dios por su bendita misericordia de mí tuvo misericordia, pero podría haber terminado muerto. Yo a veces en mis oraciones le digo a Dios, Señor, cuánta misericordia, podría haber terminado muerto, porque yo me había reído de su palabra. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y dice que mejor le hubiera sido no haber conocido, dice, que habiendo conocido apartarse del santo mandamiento de Dios, volver atrás, de mirar para atrás. La esposa de Lot, cuando ellos dejaron Sodoma y Gomorra, la orden de los ángeles era que ellos no debían mirar para atrás. Y esta mujer miró para atrás y quedó hecha una estatua de ceniza. Y eso es lo que nos pasa a veces estamos mirando el mundo. O a veces queremos vivir a medias con Dios, a medias con el mundo. Un poquito de Dios, un poquito del mundo. ¿Sabe por qué yo me agarré tanto y me he aferrado tanto a Dios? Porque yo el mundo lo conocí y no me dio nada. Me dio desgracia, me dio amargura, me dio momentos malos, no me dio nada. Y a veces la gente me dice, no sabes lo que te perdés, como si yo no hubiera vivido. Tengo 30 años y caminé por donde usted no se imagina. Entraba en lugares donde a comprar droga, donde yo no hablaba con un tranza, como se dice acá, hablaba con la misma muerte. Donde usted veía la muerte manifestada en ese joven que estaba vendiendo la droga, literal. Entraba en lugares donde los revólveres estaban sobre la mesa, donde los jóvenes estaban armados con sus armas ahí, y yo me metía en esos lugares habiendo conocido a Cristo. No es un chiste el Evangelio, no es un juego. Terminé medio loco. Recuerdo que hubo una noche que me quedé drogándome, estaba consumiendo cocaína y recuerdo bueno, voy y compro porque trabajaba, porque tenía dinero. Entonces iba, compraba y me quedo toda la noche. Y recuerdo que el otro día ni siquiera dormí porque me quedé toda la noche tomando cocaína, tomando alcohol, haciendo pedazos mi cuerpo, mi mente, todo. Porque el diablo es lo único que ofrece. Por eso le decía que él vino para matar, hurtar y destruir. Pero dice la Biblia que él es mentiroso y padre de mentira. Entonces el diablo nunca te va a decir, esto te va a destruir, esto te va a hacer mal, no. Te lo ofrece primero. Yo cuando empecé a drogarme, los jóvenes en la esquina me la ofrecían a la droga. Después no, ya después te toca comprar la voz.
pero al principio el diablo te la regala, te la sirve en bandeja. Una vez que eso se volvió una adicción, tu sueldo se va ahí, tu plata se va ahí. A veces como padre hemos dejado a nuestros hijos sin comer por la droga. Es para que nosotros nos demos cuenta y digamos qué estamos haciendo con nuestra vida. Y si capaz que sos un joven que está escuchando este testimonio y vos no has conocido de Cristo, yo te animo y te insto. Capaz que vos decís, mira Hugo, yo no he conocido a Dios, nunca me aparté de Dios, pero todo lo demás que contaste me siento identificado. Bueno, es momento, amigo o amiga, de que vengas a los pies de Cristo. Porque Cristo es el único que te puede ayudar. Él no te va a juzgar por lo que vos hayas hecho, pero sí Él quiere limpiar tu vida, tu corazón quiere que vos pidas perdón de todos tus pecados y que tú le aceptes como tu Señor y Salvador. Que tú te congregues en una iglesia, que tú leas su palabra, que tú decidas que cambiar de rumbo, dejar esa vida que has estado llevando hasta hoy y poder cambiar de rumbo. Mira, yo tengo 30 años y yo hice un pacto con Dios literal. Cuando yo veo que ya me estaba volviendo loco, que mi vida ya no tenía sentido, que yo me levantaba cada día, pero era un sufrimiento que yo me acostaba en mi cama y lloraba. Jóvenes, yo lloraba. Yo me acostaba en mi cama y tenía de todo. Tenía mi billetera así. Tenía amigos, rodeado de gente. Todos los días me venían a golpear y me invitaban que saliéramos allá, que saliéramos. Rodeado de todo. Y yo me acostaba en mi cama y lloraba. Y yo lloraba porque yo sabía que había dejado a Dios. Porque yo sabía que había un vacío en mi interior, en mi corazón, que no lo podía llenar nada. Y le está hablando un joven que también se acostó con muchas mujeres, que estaba con una, que estaba con otra, que estaba con otra, que no respetaba a las mujeres, que creían que yo creía que las mujeres eran objeto y las trataba como tal. Entonces, yo llegué a estar medio loco, literal, por no decir loco entero. Entonces, sé lo que hablo. Y si jóvenes, Dios te está acercando este mensaje, si Dios me pudo sacar a mí, y eso que yo era conocedor, yo podría haber terminado muerto. A mí me podrían haber matado porque yo jugué con el Evangelio. Y Dios tuvo una gran misericordia con mi vida. Y aquí estoy como el pródigo, porque así fue, tuve que volver como el hijo pródigo, reconociendo que no había quedado nada. Porque así fue, terminé hasta comiendo con los cerdos. Así fue. Porque cuando nos exaltamos, cuando creemos que tenemos la razón por encima de Dios, terminamos comiendo tierra. Terminamos literal comiendo tierra. Entonces, tuve que reconocer que sin Dios no podía. Una noche estaba enfermo, la noche que le contaba que me había quedado toda la noche tomando cocaína, miraba al techo y el diablo me hablaba literal. La muerte me hablaba literal. Me hablaba con voz audible, como yo te estoy hablando a vos a través de este video. Me hablaba al oído y me decía, dale, colgate. Dale, mirá si el palo ese es firme, agarrá una soga y colgate. Dale, mirá la vida que llevas. Recuerdo que esa mañana yo lloraba y no podía levantarme. No me podía levantar. Escuchen, joven, lo que les estoy contando, porque esto no es fantasía, esto lo viví. No podía levantarme de mi cama. Estaba recostado y yo sentía que me habían echado una bolsa de cemento encima. Había algo malo que se paseaba dentro de mi dormitorio. ¿Entienden? Por jugar con Dios, por entregarnos muchas veces a las drogas, por haberme alejado de Dios, por haber elegido esa vida. No me dio nada, nada. Al contrario, perdí años de vida, perdí tiempo en drogas, en mujeres, en alcohol, en boliches. No hay nada, es destello nomás. Es algo fugaz, algo que pasa nomás. Por eso la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Porque es lo único real que nosotros tenemos. Es lo único. Entonces terminé casi estando solo al final, casi loco, queriéndome quitar la vida. Los demonios me atormentaban, ya llegaba momentos donde me acostaba y sentía como los demonios me golpeaban en el techo, viviendo solo. Yo sentía cómo golpeaban el techo, cómo me golpeaban las puertas dentro de la casa, cómo los demonios paseaban en mi casa, imagínense. Sé lo que le hago.
sé lo que le hablo. Y era culpable porque me había alejado de Dios. Imagínense terminando en un boliche, a un joven que había predicado el Evangelio, un joven que había compartido el Evangelio. Por eso yo puedo dar testimonio y por eso tomo muy en serio las cosas de Dios. Por eso tomo muy en serio, porque yo lo viví, a mí no me lo contaron. Yo lo viví, yo sé lo que es estar lejos de Dios, yo sé lo que es burlarse de Dios, yo lo viví. No me lo contaron, no fue que alguien vino y me dijo, mira Hugo, esto es así, yo lo viví literal. Y no se lo deseo a nadie, por eso jóvenes yo les hablo, no se aparten de Dios, no se alejen de Dios. Así queden solos, así queden solos. Yo después entendí con el tiempo que Dios tiene un propósito grande con mi vida, por eso Satanás buscaba aplastarme y partirme al medio. Por eso el diablo buscaba partirme al medio, porque él no busca, no es que tenga un problema personal conmigo, más allá de que él odia la creación de Dios, porque él odia a Dios y nosotros somos a su imagen y semejanza. Entonces, él va a buscar destruir nuestras vidas, porque mientras más almas envía al infierno, más se deleita, porque eso es lo que el diablo quiere. Pero Cristo vino para darnos vida, dice la Biblia, y vida en abundancia. Entonces, este es el mapa que nosotros tenemos para llegar a la gloria, la Biblia, su palabra. Y solo a través de este mapa, solo a través de esto, de la palabra de Dios, es lo único que nos va a llevar a la presencia de Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo conocía el camino, pero me había apartado. Yo conocía ese camino, pero me había alejado. Y tuve que pasar por un camino de espino, un camino donde había cardo, un camino donde tuve que pasar momentos malos, donde tuve que llegar a casi estar loco. Mire, todas estas marcas, estos tatuajes yo no lo tenía cuando yo conocí al Señor. Todo esto me lo hice estando lejos de Dios. Y hoy lo pudiera borrar, lo elimino. Pero a veces no, son consecuencias y son marcas que quedan. Y así como pasa en nuestro cuerpo, hay marcas que a veces llevamos por dentro también. Que en muchas ocasiones tenemos que sanar y tenemos que entregárselas a Dios, áreas en nuestra vida que debemos entregárselas a Dios. A veces por ahí he estado con gente que va a iglesia y dice, no, Hugo, pero vos sos medio religioso en esta área. No, no soy religioso. Pasa que yo anduve por ahí. Yo caminé por ahí. Entonces yo no juego porque yo sé que soy débil. Entonces yo no juego con eso porque voy a estar pisando sobre brasa. ¿Entiende? Si usted tiene una debilidad como el alcohol, un ejemplo, y Dios lo sacó de ese lugar, y claro, si usted le puede esquivar a eso, mejor. ¿Qué va a ser metido entre mucha gente? Sabe que después va a pasarle la copita y una vez que pegó el primer sorbo, empieza así, mañana ya son 2, pasado ya son 3. Sé lo que le estoy hablando. Sé lo que le estoy hablando. Entonces, a veces es cierto, tengo una forma que a veces hace verme como que no, es medio religioso el Hugo. Y puede a veces hasta inclusive chocar, pero yo me cuido. Yo me cuido porque yo caí bajo, hermano. Bajo caí. No fue que yo tomé un traguito de alcohol, yo me emborrachaba, yo tomaba vino puro. Vino puro. Yo tomaba un trago en el mundo que se llamaba Fernandito. Esta basura que te destroza el hígado, yo lo tomaba puro. Y lo tomaba como si fuera agua. No sé cuántos paquetes de cigarros fumaba por día. Me drogaba, me alcoholizaba, me perdía. Entonces también sé que si uno salió de ese ambiente tiene que tener un cierto respeto, más allá de que Dios nos guarda, Dios nos cuida. Y hoy busco ayudar a los jóvenes a sacarlos de ahí. Hoy busco que los jóvenes salgan de ese lugar. Busco extenderle, no una religión, porque la juventud no necesita religión, la juventud lo que necesita es a Cristo. No algo maquillado por fuera, no, es a Cristo. Que Cristo cambie su corazón, que cambie su vida. De eso se trata. Entonces, cuando empezó a pasar eso en mi vida y tuve que reconocer sinceramente que necesitaba de Dios, recuerdo también que había recibido amenaza justo para el día de mi cumpleaños, por eso yo sé que lo que el diablo tiene conmigo no es cualquier cosa. Y Dios me lo dijo. Yo escuché la voz audible de Dios y Dios me lo dijo. Dios me dijo, si vos te vuelves a alejar de Dios, el diablo te mata. Así como yo se lo estoy diciendo, hermano, así me lo dijo Dios. Si vos te volvés a alejar de mí y de mi palabra, el diablo te mata. Fueron 2 veces
las que Dios me salvó de que el diablo me partiera al medio, porque el diablo no me buscaba para destruirme solamente, el diablo buscaba mi vida. Recuerdo que recibo una amenaza, no recuerdo en qué año fue, creo que fue en la pandemia, en el tiempo de la pandemia. Era invierno porque mi cumpleaños es en el mes de julio, y recuerdo que recibí una amenaza y me habían jurado que me iban a matar el día de mi cumpleaños. El mismo día que yo nací, yo me preguntaba después, decía, ¿por qué el diablo me quería matar el mismo día que yo nací? No me podía matar otro día, ¿por qué justo el día que yo nací? ¿Por qué él estaba planeando justo ese día quitarme la vida? Es raro. Yo me preguntaba, ¿por qué? Porque hay un propósito grande con mi vida y el diablo lo quiere destruir. Mire, quien te habla ha pasado, me han hecho brujería, me pactaron con la muerte, me hicieron pactos con sangre, me hicieron amarre con pelos de mujer, me han hecho brujería, he pasado por un montón de cosas. Por eso a veces la gente ve a un joven y dice, este es uno más. O a veces no tenemos que juzgar porque a veces no sabemos el proceso que ese joven viene arrastrando. A veces no sabemos las cosas con las que ese joven viene lidiando. Y a veces vemos un joven de 30 años que capaz que habla como de 40, 45, con un porte de un señor por las cosas que tuvo que pasar. Porque a veces esas cosas te hacen madurar de golpe. A veces, y hay cosas sí que a veces las pasamos por... Ojo, yo no estoy diciendo que las cosas que yo pasé, bueno, Dios las permitió, pero no eran la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que yo siguiera su palabra. Yo me alejé. Tuve que pagar por muchas cosas por mis consecuencias. Fueron la paga de mi pecado. ¿Y qué trae el pecado? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso la muerte tenía legalidad sobre mi vida. Yo creo que Dios me guardó. Recuerdo en una ocasión, y lo quiero contar a esto, recuerdo en una ocasión en que, bueno, que en ese tiempo también estaba lejos de Dios y Dios me dijo, Dios me hablaba y me dice, la muerte viene por vos. Esta noche la muerte viene por vos, pero no temas, me decía. Y recuerdo que yo estaba en una piecita y me hinco a orar. Y mire, siento la presencia de Dios en este lugar. Y me hinqué a orar y yo escuchaba, los demonios me golpeaban la pared de mi pieza, la golpeaban desde el lado de afuera con un cuchillo, la golpeaban así. Era la muerte literal, yo me lo había avisado. Y empecé a clamar y a reprender y a clamar y a reprender y a clamar y a reprender. ¿Y cuántas de esos dolores de cabeza me hubiera ahorrado si hubiera obedecido, no? Si hubiera escuchado el consejo. Por eso yo siempre a los jóvenes les digo, jóvenes, lean el libro de Proverbios. Ahí tienen todo. El libro de Proverbios les va a enseñar a ustedes a obedecer a sus pastores, a honrar a sus padres, a obedecer a Dios. El libro de Proverbios les enseña a ustedes cómo ustedes tienen que tratar a su prójimo, cómo tienen que ser ejemplo de la vida, cómo tienen que ser en sus actitudes, cómo se tienen que desplegar con los demás, cómo tienen que vivir. El libro de Proverbios es un libro que tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento, le enseña a usted a ser sabio, a salir de la estupidez, y ahí le enseña con quién se tiene que juntar también, con quién no tiene que estar como amigo, a quienes tienen que tener como amigo. Por eso yo siempre le digo, jóvenes, lean el libro de Proverbios, aplíquenlo para su vida. Eso los va a ayudar a ser jóvenes diferentes. Yo hoy no busco ser el gran ungido, ¿no? Pero Dios me ha entregado cosas, porque he pasado procesos, porque he pasado cosas malas, cosas buenas, porque he estado lejos de Dios y porque sé lo que es estar lejos de Dios. Entonces yo puedo hablar, yo sé lo que el hijo pródigo sintió, porque lo viví. Entonces siempre hablo a la juventud diciéndole de lo importante que es esto, de lo importante que es no alejarse de Dios, de poder permanecer en los caminos de Cristo. De poder permanecer en los caminos de Cristo. Y este video lo voy a compartir con los que más pueda, con la gente que no me conoce, para que más o menos sepan, conozcan mi vida. Porque por eso le contaba al principio de que mi encuentro con Dios había sido sólido. Por eso Satanás buscó partirme al medio cuando tuvo la oportunidad. Imagínense llegar a querer matarme el mismo día que nací. Imagínense cómo al diablo le duele mi existencia sobre la tierra. Yo no sé qué Dios tendrá para mí. Yo sé que es algo grande. Yo no sé qué Dios tendrá para mí.
pero es para meditar a veces. Entonces yo hice un pacto con Dios y yo le dije, Señor, antes que yo me aleje de usted, cuando volví a los caminos de Cristo, le dije, Señor, antes que yo me aleje de usted, córteme de la faz de la tierra. Porque prefiero ser cortado por Dios y no aplastado por el diablo. Siempre. Entonces, la clave, me dijo Dios, la clave está en que vos no te alejes de mi palabra, que no dejes mi camino, que obedezcas. Y así fue. Y después volví a los caminos de Cristo. Recuerdo que me congregaba en la iglesia, que fue cuando fui bautizado con el Espíritu Santo por primera vez. Y recibí, me congregaba en una iglesia, habíamos ido a un encuentro espiritual que habíamos hecho, creo que eran 3 días, y yo no había hecho nunca jamás, había pasado por varias iglesias, nunca jamás había hecho un encuentro, no sabía de qué trataba. Bueno, me invitan, vamos al encuentro. Recuerdo que fueron, bueno, como les digo, fueron 2 noches que pasamos ahí, 3 días en total. Y cuando vamos al encuentro, tuvimos un par de cultos, compartimos con los jóvenes, con las personas que habían ido, hicimos actividades, cosas, bueno, lo que se hace en los encuentros, en los retiros espirituales. Pero cuando llega la última noche, que nosotros estábamos ahí, el culto se llamaba Llenura del Espíritu Santo. No me voy a olvidar jamás. Se llamaba Llenura del Espíritu Santo. Recuerdo que cuando yo no soy de sentarme en la iglesia, nunca en la iglesia fui de sentarme en los primeros asientos. No sé por qué. No lo hago ni por protocolo, no sé por qué, pero nunca fui de sentarme. Me siento de la mitad para atrás siempre en las iglesias. Siempre. Es como una forma que yo tengo, ¿no? Nunca me gustó sentarme en los primeros asientos ni sentarme adelante. Entonces, recuerdo que ese día uno de los hermanos de ahí que estaba conmigo me dice, Hugo, vení, sentémonos en la primera fila. Eh, bueno, le digo, porque me invitó. Entonces voy y me siento en la primera fila. Entonces recuerdo que el pastor era un pastor jovencito, el que estaba predicando. Y él me dice, Hugo, y me pone la mano sobre el hombro. Cuando él pone la mano sobre mi hombro, me empieza a dar como una palabra. Yo empecé a sentir una corriente, literal. Una corriente que me corría por todo el cuerpo, que me corría desde la cabeza hasta los pies, literal. Sentado a donde estaba. Y empecé a sentir la presencia de Dios, algo que nunca había sentido. Había sentido a Dios quebrantar mi corazón. Había sentido a Dios estar conmigo en los momentos difíciles, había sentido su presencia, había sentido un fuego abrasador, pero nunca había sentido eso. Fue algo impresionante. Y Dios lo selló y lo confirmó. Primero, después yo entendía, yo no era de sentarme en las primeras filas. Justo ese culto, no creo en la casualidad. Yo terminé en la primera fila. La palabra se llamaba llenura del Espíritu Santo. Eran 2 señales ya. Y la tercera es que el pastor se dirigió directo a mí, habiendo mucha gente, porque éramos muchos los que estábamos, porque era un lugar grande donde estábamos y eran muchas las personas, y él se dirigió a mí. Y con ese pastor habíamos hablado el día anterior, recuerdo. Entonces me dijo, Hugo, así me empezó a dar una palabra. Y cuando él empieza a dar el mensaje, que era todo dirigido al Espíritu Santo, yo sentí en mi silla, yo sentí algo que nunca antes lo había sentido. Yo sabía que era la unción de Dios, pero nunca antes lo había sentido. Sentí una electricidad que me corría por el cuerpo. Entonces, en un momento, él se viene acercando. El pastor se me acerca cuando dice, no recuerdo qué palabra fue la que dijo, sentí un fuego, una electricidad y me dejé llevar. Y recuerdo que cuando vuelvo en sí, que vuelvo a abrir los ojos, miro y yo tenía, de donde yo estaba sentado en la primera fila hasta donde estaba el altar, digamos, había una distancia. Cuando yo vuelvo a abrir los ojos, que vuelvo como en sí, yo estaba parado frente al altar y veí todas las personas que estábamos en el encuentro, estaban enrolladas, llorando. Estaban algunos quebrantados por allá, otros hablando en lengua por allá. Se había derramado el Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Esa fue mi primera vez que fui bautizado con el Espíritu Santo. Y yo dije, Señor, esto no lo cambio por nada. Esto no lo cambio por nada. Porque yo tuve que esperar años la unción. Años. Yo recuerdo
a esta persona ser llena del Espíritu Santo, al otro, el bautismo caía sobre este, el otro era así, el otro. Y yo veía y decía, Señor, yo anhelo sentir su presencia. Y Dios no me respondió ahí nomás, y yo predicaba, y yo dejaba tiempo para Dios. Porque si algo tuve más allá de que me aparté, joven, y esto es un principio para que ustedes lo aprendan, más allá de que yo me aparté de Dios, si algo tuve, siempre lo puse a Dios primero, siempre. Y las personas que me conocen, personas por las iglesias que yo he pasado, que vean este video, saben que yo no miento. Siempre, hermano, ¿en qué los puedo ayudar? Hermano, ¿en qué hay que servir? Nunca, y Dios es mi fiel testigo, nunca busqué posición, jamás. En cada lugar que voy jamás no busco posición, busco ser de ayuda. Pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Pastor, ¿en qué puedo servir? Cuente conmigo. Porque de eso se trata. Porque la iglesia es para ayudar, es para compartir. No es ir viendo, bueno, qué ventaja le puedo sacar a la iglesia, a ver en qué me puede ayudar la iglesia. No, yo aprendí que en ese lugar se mueve el poder de Dios, que ese lugar es el lugar más privilegiado que el hombre puede tener, la iglesia. Entonces, siempre recuerdo que habían hermanos que por iglesia donde pasé, que este estaba preocupado en su trabajo, el otro de no, porque si dejo no puedo dejar mi trabajo por esto. A mí no me importaba. Yo decía, bueno, Señor, y yo tenía un trabajo que lo hacía por mi cuenta, recuerdo en ese tiempo. Dije, no, Señor, hoy en la mañana no, porque si necesitan que vaya a la radio, voy a la radio. No, Señor, hoy en la tarde no importa, porque si necesitan que vaya a evangelizar, ahí voy a estar yo. Y habían veces que salía yo y solamente un hermano. Éramos dos nomás los que salíamos a evangelizar. De 15 varones que sabíamos salir, a veces los días jueves a evangelizar, solamente a veces íbamos dos. Y parecía que nadie veía eso, pero Dios sí lo ve. Todo lo que vos hagas para Dios como joven, todo el precio que vos pagues para Dios, Dios lo ve. Y Dios después te recompensa. Dios después te recompensa. Yo muchas veces largué lágrimas, estuve solo y dije, Señor, esto, y lloraba en la presencia de Dios. Y yo inclusive en muchas ocasiones veía a jóvenes disfrutar, deleitarse en otras cosas, y yo decía, Señor, hoy lo voy a dedicar en ayuno, hoy me voy a encerrar en un dormitorio y voy a orar y voy a pagar el precio, Señor, y voy a estar ahí en ayuno. Y no le estoy diciendo que usted tiene que ser un sacrosanto, no, no me malentiendan, jóvenes, lo que estoy diciendo es que si vos querés unción tenés que buscar de Dios. Porque a veces decimos, oh, el gran ungido, claro, que así sí, porque Dios lo llamó para eso. No, vos también puedes tener tu unción. Recuerdo una historia que la cuento, que la escuché de un pastor que dice que un pastor cuenta de que había un evangelista, creo que era un evangelista o un profeta que estaba predicando en un lugar, y dice que se le acerca un joven, el profeta era muy ungido, tenía mucha unción y Dios lo usaba de una manera extraordinaria, y dice que un joven se le acerca y le dice, profeta, yo quiero que usted me transfiera eso que usted tiene, esa unción que usted tiene. Yo quiero que la anhelo, la quiero y quiero esa unción, quiero ser como usted. Entonces el profeta le dice, bueno, está bien joven, ponte de rodillas. Cuando el joven se pone de rodillas, dice que el profeta le pone la mano y, y dice que empieza a orar. Le dice, bueno, Señor, que a su madre le dé cáncer, Señor, que su abuela se estropee una pierna, Señor, que se le destruyan algunos proyectos, que le pase esto. Entonces el joven se pone de pie y dice, espere, profeta, dice, yo le vine pidiendo que usted me bendiga, no que me maldiga, yo quiero su unción, no que... Entonces el profeta le dice, ¿cómo vos querés la unción que yo tengo si no querés pasar el proceso que yo pasé? Porque es lindo, y créanme, joven, es lindo anhelar la unción que tiene un pastor, que tiene un profeta, pero tenemos que saber que ese pastor, para llegar a la posición que llegó, para tener el poder que tiene, la unción que tiene, tuvo que sufrir desprecio, tuvo que quedar en muchas ocasiones solo, lo tuvieron que despreciar, lo tuvieron que abandonar, muchas puertas se le cerraron en la cara, muchas críticas, muchos degrados. En ocasiones tuvo que pasar hambre, frío, soledad. Porque hoy yo veo hoy una generación que quiere todo fácil. Que bueno, sí, yo quiero unción. ¿Y qué haces por la unción? ¿La buscas?
lees la Biblia todos los días, orás, pagás el precio todos los días. ¿Cuántas veces ayunás a la semana? ¿Cuántas veces te haces un ayuno? Es fácil después sentarse y decir, qué suerte, y sí, porque Dios lo escogió. No, sobre vos también hay una unción, sobre vos también hay un propósito, pero lo tenés que buscar. No todo va a caer fácil del cielo. Es como si yo me quedo en mi casa y digo, bueno, no, que el trabajo venga a mí. No, tengo que salir y buscar. Tengo que buscar la forma de desempeñarme. Bueno, pasa lo mismo, si con el sustento es así, y para cada cosa que nosotros hagamos. Si yo digo, bueno, quiero aprender a hablar inglés, no es que mañana me voy a levantar hablando en inglés. Tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que capacitarme, tengo que leer, tengo que estudiar, dedicarle tiempo. Bueno, con Dios es igual. La relación con Dios es igual. Entonces, yo no le estoy diciendo, miren joven, y le habla a alguien que salió de una iglesia súper rígida, una iglesia súper religiosa, donde todo lo que usted hacía era pecado, donde usted no podía mirar para ningún lado porque todo era pecado. Y yo gracias a Dios pude romper ese molde. Pero tampoco creo en el liberalismo, en donde todo es joda, donde todo es chiste, no, yo creo que hay un centro. Yo creo que hay un centro. Entonces, siempre la juventud tiene que buscar de Dios. Siempre usted vea cuando hay alguien que se destaca que es diferente, los hombres de Dios que usted va a ver en la Biblia eran diferentes al resto. Moisés no era igual que todo el pueblo, porque Dios lo había escogido y sobre Moisés era alguien diferente. Moisés hablaba y Dios mismo hablaba a través de su boca. Entonces cuando Moisés hablaba, lo que Moisés decía se cumplía porque era Dios mismo que estaba hablando. Pero Moisés tuvo que pasar un proceso, se tuvo que criar en Egipto, tuvo que pasar esto, tuvo que pasar lo otro, y terminó matando a un egipcio, terminó haciendo procesos. Todos tuvieron que pasar procesos. A veces es lindo, como digo, anhelar la unción, pero a veces hay que pagar precio por la unción, a veces hay que buscarla. A veces queremos la sanidad y a veces tenemos que buscarla, y a veces hay que pelear inclusive contra la opinión de la gente. Nunca voy a recordar, nunca voy a olvidar en la Biblia, y siempre recuerdo a la mujer con el flujo de sangre. Decían, ¿quién me tocó? Y dice que daba voces, y los discípulos la sacaban, igual que la mujer sirofenicia, que ella clamaba buscando su sanidad. Despídela, maestro, pues da voces tras nosotros. Y yo se lo puedo decir a eso porque me ha pasado inclusive en iglesia, donde la gente me ha hecho así. Úsale. Pero Dios nunca me dejó. Y hoy más de una de esas personas que me rechazaron hoy le llaman la atención porque hoy ven mi video en YouTube. Y dicen, ¿cómo llegó el miserable este hasta ahí? Porque es Dios. Porque si algo aprendí, y lo dijo Gamaliel, que era en ese tiempo, creo que sale en el libro de los Hechos, que Gamaliel hablaba de que él dice porque apresaban a los discípulos, los golpeaban por predicar el evangelio y los encerraban en la cárcel. Entonces Gamaliel, que era de los fariseos, era un maestro de los fariseos, él dice, no, déjenlo, dice, porque si es de Dios nadie los va a poder destruir y ellos van a seguir en pie. Y si no es de Dios, eso se tiene que caer, dijo él. Y yo dije, claro, es así. Entonces, si vos has sido sellado por Dios, que no te importe la opinión de la gente. Mire, si Jesús se dejaba llevar por la opinión de los fariseos, no hubiera sanado a nadie. Porque cuando no era en el día de reposo, era porque los discípulos no se lavaban las manos, porque no se bautizaban, porque no hacían esto, porque no ayunaban, porque no. Usted fíjese, ellos nunca se acercaron a Jesús para preguntarle, Jesús, ¿cómo haces esto? Lo que de ellos salía solo era crítica de grado, crítica de grado, crítica de grado. Y usted fíjese, ellos se oponían al propósito de Dios a través de Jesús, porque ellos todo el tiempo estaban para pelear con Jesús, porque no le interesaba ver los milagros de Cristo, no le interesaba ver cómo Cristo sanaba a los enfermos, cómo hacía esto. Ellos estaban ahí solamente para pelear. Son las personas que usa Satanás mismo para que ese tipo de gente se levante, porque pelean con la palabra, porque su problema es con la palabra. Porque por todos los siglos, todos los años, el diablo siempre ha luchado por destruir el Evangelio, por desaparecer el Evangelio y no ha podido. Entonces, otra de las cosas que te voy a decir, joven, quizá la puedes tomar como una mala noticia. Si quieres unción, prepárate para el desprecio.
Si querés unción, prepárate para que te dejen solo. Si querés unción, prepárate para que te denigren, para que te degraden, para que te acusen, para que hablen mal de ti, para que levante falso testimonio. Porque si Cristo tuvo que pasar por esto, ¿cuánto más nosotros? Y en ocasiones, por decir la verdad, si te tienen que cortar la cabeza, porque a Juan el Bautista le pasó. A Juan el Bautista lo invitaron, Herodes lo invitó, porque era el predicador del momento, lo invitaron, lo pusieron ahí, pum. Pero cuando le dijo la verdad se acabó la amistad. Cuando lo confrontó y le dijo la verdad, la amistad quedó ahí. Y la bruja que estaba con él fue la que mandó que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Claro, porque ellos querían un predicador elocuente, pero no alguien que le dijera la verdad. Y la verdad es lo que confronta. Y por eso cuando vos portás la verdad, cuando vos llevas la verdad, porque la unción nunca te va a llevar a lo malo, o sea, la unción siempre te va a llevar a que vos prediques lo correcto, lo recto. La verdad, que vos puedas compartir a la gente la verdad. No religiones ni tradiciones humanas, porque a veces presentan la verdad como que vos tenés que ser así, no. Tiene que ser un varón de Dios, vivir en santidad, no un religioso, ni tampoco un liberal, como dije, tiene que haber un centro. No es meter el mundo adentro de la iglesia, pero tampoco sacar a Cristo para afuera. O sea, tiene que haber un centro. Ni volver, ni hacer una misa, tiene que haber un centro en nuestra vida. Y nosotros, y a veces no pongamos la iglesia, pongamos nuestras vidas. No tenemos que ser ni muy liberales ni muy religiosos. Y se lo está diciendo alguien que fue demasiado liberal, que me terminé yendo al mundo y que también fui muy religioso, que yo mandaba a la gente al infierno, me creía que era Dios. Y yo decía, no, porque yo creía que yo era Dios. Así terminé también, así me fue. Tuve que terminar como Nabucodonosor, como un animal por haber jugado con el Evangelio. Jóvenes, no hay nada más glorioso que seguir a Cristo. Nada más glorioso que seguir a Cristo. Sean jóvenes diferentes. ¿Qué importa si se burlan, si les hacen bullying, si lo desprecian? No hay nada más glorioso que usted saber y levantarse en la mañana y prepararse un café y decir, tengo a Cristo en mi corazón, tengo vida eterna, soy diferente. ¿Qué importa si aquel habla, si el otro habla, si aquel no me aprueba, si el otro no me aprueba? Mientras Dios me apruebe, mientras Dios me vindique, mientras el Espíritu Santo no me suelte, soy el tipo más feliz de la tierra. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata. Van a haber momentos, habían momentos donde yo pasaba por lugares donde no entendía, decía, Señor, ¿por qué? Me sacaban para afuera. Me sacaban literal, me sacaron para afuera. Y yo soportaba, yo decía, está bien, Señor. Y yo aguantaba. Y yo decía, ¿qué hice mal? Y muchas veces lloraba y muchas veces... Y Dios me decía, tranquilo, hay que pasar esto. Y hoy esa gente que me sacó para afuera se sorprende porque vieron mis videos en YouTube. Y me miran en la calle y se sorprenden. Porque cuando Dios marca un hombre no lo pueden parar. Lo van a degradar. Lo van a acusar. Van a buscar detractarlo, van a buscar. Pero si eso es de Dios no lo van a poder tener. Eso lo aprendí. Si es de Dios no lo van a poder callar. Y el propósito de Dios se va a cumplir. Por eso si tu vida se ha sido despreciado, se ha sido dejado solo, si te han abandonado, inclusive si tu familia se te ha levantado en contra, no te sueltes de la mano de Dios. Porque Dios tiene un propósito grande con tu vida. Si yo estuviera recibiendo muchos aplausos, si todo el mundo estuviera encima mío, yo me preocuparía. Diría, Señor, ¿será que la unción me ha dejado? Usted fíjese, todas las personas que vemos en la Biblia, los héroes de la Biblia, todos fueron perseguidos para quererlos matar. A Moisés lo quiso apedrear el pueblo. A David lo quiso matar Saúl. David tenía que ir tac, 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 de cueva en cueva escondiéndose porque el ungido, un ungido, ojo, mire lo que le estoy diciendo. Esto es revelación, mire lo que le estoy diciendo. Saúl no era cualquier persona, era un ungido. O sea, en él había unción. Por eso le digo, era un ungido, no era cualquier persona Saúl. Y perseguía a David para quitarle la vida. Mire cómo terminó. Mire cómo terminó. Saúl no era cualquier persona, Saúl había sido ungido como rey. Y estaba buscando a David para quitarle la vida. Mire cómo se puede terminar.
Por eso yo siempre me guío por los frutos de la persona, por lo que la persona muestra, no por la unción. Yo he visto en lugares donde hay mucha unción, pero mire, un pastor una vuelta me enseñó esto. Siempre a una persona se la juzga por tres cosas. Por el fruto, por la palabra y por el espíritu. Porque a veces nosotros hay Espíritu Santo, o hay unción, podríamos decir, pero a veces la palabra no está. ¿Me entiende? Sin ir más lejos, si usted va a la Biblia en el libro de Corintios, usted va a encontrar que la iglesia de Corintios tenía muchos dones y el Espíritu descendía y se movía y habían dones y todo, pero había uno que estaba en pecado y Pablo le dijo, sacadme ese perverso para afuera, porque se estaba acostando con la madrastra. Y a pesar de que ese pecado estaba en medio de la iglesia, y Pablo le dijo, acá muchacho, le dijo, se mueven muchos dones, hay mucho poder, hay mucho Espíritu Santo, hay mucho de esto, pero el pecado no lo marcan, el pecado no lo reprende. ¿Entendés? Entonces tenían a uno ahí viviendo que estaba viviendo estaba en adulterio con la madrastra. Entonces por eso yo siempre me fijo y aprendo y voy aprendiendo y me han sacado, como le digo, de iglesia. ¿Por qué te doy estos ejemplos? Porque la unción tiene un precio. ¿Entendés? La unción no es decir, bueno, yo quiero la unción y va a venir porque si no. La unción tiene un precio. Jesús tuvo que pagar un precio por la unción que portaba. Moisés tuvo que pagar, Coré y Datán se le levantaron, se le rebelaron y lo querían matar, lo querían destronar a Moisés, porque era el ungido, porque Dios lo había ungido. Entonces la unción, David, como le daba el ejemplo, lo persiguieron para matarlo. A la iglesia primitiva, ¿qué hacían? Los encerraban. En el libro de los Hechos usted puede ver, los encerraban para matar. Porque la unción trae eso. Porque el diablo, yo le quiero decir algo, el diablo persigue a donde se huele aceite. A donde se huele aceite, ahí Satanás tiene un problema, porque esos son los que le hacen problema a él. Entonces el diablo va a buscar. El diablo persigue ungido. El diablo no persigue, al diablo no lo asustamos citando escritura. Pero cuando él ve unción, cuando él ve, acá hay algo diferente, dice el diablo. Acá hay algo diferente. Acá no hay emoción, acá hay algo diferente. Entonces el diablo se rasca la cabeza y dice, claro, este es diferente. Acá hay algo diferente, acá este está aportando algo diferente. Entonces usted porta el poder de Dios. ¿Entiende? Y en ocasiones, pum, Dios lo va a llevar acá y usted no va a entender, va a decir, bueno, tu tiempo acá ya terminó, pum, y Dios te manda para allá y pum. Y en cada lugar a donde vos vas dejando, ¿cómo le puedo decir? Es algo mutuo, porque iglesia donde he pisado, pum, yo siembro algo en esa iglesia. Dejo algo de parte mía, de lo que yo porto, pero la iglesia también me deja cosas a mí. Digo, Señor, aprendo. Y otra cosa que aprendí, la unción respeta y siempre está bajo autoridad. Si usted tiene un pastor, si anhelan unción, tienen que aprender que tienen que estar siempre bajo autoridad. Pastor, lo que diga el pastor es así, porque se está bajo autoridad. Yo no puedo hacerme el ungido y andar libremente. Siempre por las iglesias que he pasado, pastor, ¿usted cómo ve esto? Pastor, mire, le pido un consejo, ¿usted qué me dice acá? Pastor, siempre bajo autoridad. Porque cuando hay eso ungido, hay algunos ungidos que están libremente, entonces ahí uno se pregunta, y ahí es para decir, sí, pero ¿quién lo está guiando? ¿De qué espíritu lo está guiando? Porque sí, tienen que estar bajo autoridad. O sea, todos tenemos que estar bajo autoridad. Es más, nosotros para tener autoridad necesitamos estar bajo autoridad. Si usted en lo natural, en las leyes naturales, usted fíjese la policía cómo se maneja así. O sea, está el comisario, el subcomisario, el oficial y va por rango. Bueno, en el mundo espiritual es igual. Es igual. Entonces, siempre es importante eso y es poder ver eso, entender eso y saber que Dios nos va a ayudar. Mire, le está hablando una persona, no busco desplegar mis conocimientos, jamás, porque le acabo de contar al principio del video toda la inmundicia en la que yo caí, ¿entiendes? Pero fui aprendiendo y hay cosas que las aprendí a los golpes. Hay cosas que las aprendí a los golpes que hubiera dicho, Señor, ¿por qué las tuve que aprender así? Pero te enseñan, porque si no no te golpean así, no las aprendes.
Si no te sacude de esa manera, no lo aprendes. Seguí haciendo las cosas a tu manera o viviendo a tu manera, y eso sí es feo. Entonces, jóvenes, mi anhelo es eso. Yo los invito a que ustedes busquen la unción, que busquen el poder de Dios, no se alejen de Dios, no se alejen de Dios. Mire, yo como le dije, probé vicio, probé todo lo que usted se puede imaginar. Y nada se compara a la unción, nada se compara al poder de Dios. Nada, nada, no hay nada en la tierra que el hombre pueda tener más valioso que el poder de Dios. Nada, ni el dinero, ni la fama. Nunca busqué fama, joven. Nunca busqué, no busqué posición. No busqué posición. ¿Sabe? Yo no busco, cuando usted no busca posición y a usted lo maltratan. José, José, cualquiera que lee la historia de José podría decir, pobre desgraciado José. José, sin ir más lejos, se lo puedo meter entre los ejemplos anteriores. José lo vendieron sus propios hermanos. Que podríamos decir, pobre infeliz, si vemos la historia de José, con respeto lo digo. Podríamos decir, pobre infeliz. O sea, ni la familia lo quería. Ni la familia lo quería, lo despreciaron los propios hermanos, lo vendieron. Lo querían matar y uno agarró y dijo, no, no lo matemos. Que la sangre no caiga sobre nosotros, porque encima era religioso. No, que la sangre no caiga sobre nosotros. Y lo terminaron vendiendo y lo echaron en una cisterna. Por eso un pastor una vez me enseñó así y me dijo, vos no confíes en nadie que no tenga el Espíritu Santo. Y parece religioso como suena, pero es así. Porque los hermanos de José en aquel tiempo eran la iglesia de aquel tiempo, eran las 12 tribus de Israel, no eran cualquier nene, eran las 12 tribus de Israel. Y lo vendieron y no les importó y le mintieron al padre. Mira qué grado de maldad habían llegado estos muchachos. Y le mintieron, no tuvieron... Yo creo que ellos eran una costumbre hacer eso, porque no tuvieron ni remordimiento, ni se hicieron problemas por hacerle daño a su hermano, por venderlo y matar un cordero. Mire la astucia y la maldad con la que trabajaron. Matar un cordero, manchar la túnica con sangre y llevar la túnica al padre, porque el padre estaba ciego ya, que era Jacob, estaba ciego y no podía, no veía, pero sí tocaba y decía, sí, es la túnica de mi hijo. Entonces por el tacto se daba cuenta y claro, la habían manchado con la sangre de un cordero y habían hecho creer a su padre de que habían matado a José y ellos mismos lo habían vendido. Mire qué nenes, mire qué nenes. Y José, sin ir más lejos, ¿qué podríamos decir? Pobre desgraciado, solo, terminó en la cárcel injustamente. Bueno, ya conoce la historia para resumirla un poco. ¿Y sabe por qué le estoy dando estos ejemplos? Usted capaz que me va a decir, sí, Hugo, pero me estaba hablando del testimonio, porque también es parte de mi testimonio. Porque le estoy mostrando un contraste entre lo que es el mundo, lo que el mundo me dejó y lo que Dios me ha dejado, y lo que he tenido que aprender con Dios. Porque el camino de Dios no es un camino de rosa. A veces creemos que venir a Dios nos va a ir todo bien, que todos nos van a aplaudir. No, no. A veces vamos a sufrir desprecio, a veces nos van a dejar solos. Si no, ¿qué Biblia leemos nosotros? Si yo le estoy dando ejemplos bíblicos. Es lindo hoy hablar de José. Decir, no, José, mirá, y José alimentó a tanto, y en José había prosperidad, claro. Pero José tuvo que ser vendido. Sus hermanos lo despreciaron. ¿Usted se piensa que José no lloró? Porque la Biblia lo resume por arriba, pero usted se piensa que José no lloró. Usted se piensa que cuando José estaba en la cárcel, José no se preguntaba y decía, ¿por qué mis hermanos no me quieren? ¿Por qué esto me despreciaron? ¿Usted se piensa que José no la pasó mal? Diciendo, Señor, estoy acá, siempre he guardado tu palabra y estoy acá en la cárcel, me tiraron solo, me acusaron de violador. ¿Usted se piensa que José no... Y Dios estaba ahí. Y la Biblia lo especifica. Dice, y a José lo metieron en la cárcel, pero Jehová estaba con José. Y eso me impactó cuando lo leí. Y yo digo, ¿cómo? ¿En la cárcel? Sí, porque había sido injustamente. Y Dios no lo había abandonado aún en la cárcel. Yo no sé qué cárcel puede estar pasando vos, pero aún en esas cárceles y aún en esos problemas que a veces nosotros pasamos, ahí está Dios. Ahí está Dios siempre. Dios no nos abandona.
Aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice, con todo yo te recogeré. Dios no te abandona. Dios no te abandona, y puede pasar el tiempo y parece que estás solo. Y pasan los años y Dios te prometió algo y no se cumple, pareciera que no se cumple. Paciencia. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Después José terminó, miren, y le quiero dejar un principio para que usted lo aprenda. Por eso nunca debemos quejarnos. Yo no me quejo de los lugares donde me sacaron, de donde me echaron, de donde me cerraron las puertas. Todo me enseñó. Forjó un carácter, me hizo más fuerte, me hizo un temple fuerte. Hoy no cualquier cosa me derriba. Hoy no cualquiera me derriba. Estoy fuerte, pero tuve que aprender, tuve que ser procesado y aún estoy en proceso porque mire, le voy a dar el ejemplo de José. Cuando José cae a la cárcel, un don se desarrolló en José. Qué terrible. Por eso Jehová estaba con él. Un don se desarrolló en José y fue el don de interpretación de sueños. Ese don José no lo tenía, se le desarrolló en la cárcel. Por eso a veces en los momentos de tempestad, a donde parece que todo va en contra nuestro, a donde parece que no vamos a salir de acá, a donde parece que todo está oscuro, que el sol no va a salir, en esos momentos tranquilo, parece que Dios está callado, tranquilo. No tenemos que perder la fe, porque Dios está trabajando, algo se está desarrollando en nuestras vidas. Y a veces de los peores momentos salen las mejores victorias. A veces en los peores momentos donde estamos ahí bajo la presión, ¡boom! Dios sale a la escena. Dios sale a la escena. Siempre. Siempre es impresionante, pero Dios es así. Porque a Dios hay que creerle, a Dios no hay que entenderlo. Si buscamos entender a Dios nos volvemos locos. Yo aprendí que a Dios hay que creerle. Y el Señor dijo así, no lo veo, pero el Señor lo dijo, yo lo creo. Así, esa fe, esa convicción. Por eso yo te doy el ejemplo de estos varones de Dios que salen en la Biblia. Porque todos tuvieron que padecer por el Evangelio. Todos tuvieron que padecer. Porque a veces no, hay personas que nos venden que el Evangelio va a ser fácil, que es un Evangelio de rosa, que todo es feliz, que todo, esa es una cara de la moneda. Esa es una cara de la moneda. Pablo tuvo que recibir azote por predicar el Evangelio. Esteban terminó muerto a pedradas por predicar el Evangelio. ¿Y quién soy yo para...? Yo no soy más que ellos. Entonces tuvieron que padecer. Y es más, la Biblia dice, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurado, 3 veces feliz. Bienaventurado. Entonces, ¿de qué nos vamos a lamentar a veces? Esos procesos son necesarios pasarlos. Si Dios dio una palabra, Dios la va a cumplir. Aunque el infierno entero se levante. Aunque el diablo y el infierno entero se levante, Dios va a cumplir su propósito. Yo recibo ataque, recibo esto, recibo críticas, recibo degrado, esto, lo otro. Yo estuve viajando y siempre lo contaba, estuve viviendo en el sur, en Caleta, Olivia. Recuerdo que cuando pisé esa tierra, hermano, Dios es mi testigo, no me deja mentir, pisé esa tierra, yo salía a las calles, la gente me tiraba los vehículos encima. La gente me tiraba los vehículos encima. Yo sabía que era espiritual. Pero Dios algo quería hacer en esa tierra. Dios algo dejó en Caleta, Olivia. No fue una casualidad. Dios algo dejó ahí. Por eso los demonios se levantan. Por eso el infierno se levanta. Por eso el lugar en lo que vos vas a caer y vas a decir, no entiendo qué pasa, me aborrecen. Claro, por lo que vos portás. Porque la lucha es por lo que vos llevas dentro, lo que vos portás. El diablo ataca eso. Y va a levantar si es necesario a tu familia, va a levantar a tus vecinos, va a levantar a tus allegados, va a levantar inclusive a veces gente de la iglesia que te van a denigrar, que te van a degradar, que te van a perseguir, que van a buscar partirte al medio y vos vas a decir, Señor, pero si soy buena persona. Sí, pero a veces hay que secarse las lágrimas y seguir adelante. Ese es el costo de la unción. Por eso la unción no es para cualquiera, porque no cualquiera quiere pagar el precio que la unción cuesta. La unción no la aporta cualquiera. La unción no la aporta cualquiera. La unción es para los verdaderos guerreros que están dispuestos a pagar el precio. A decir, sí, Señor, que mueren a esta. Que están dispuestos a morir a esta para que el Espíritu viva.
Para ellos es la unción, para los que están dispuestos a pagar el precio, los que están dispuestos a quedarse solos, a ser despreciados. Yo he sufrido desprecio, he sufrido abandono, como le digo, ¿sabe lo feo que es que lo saquen para afuera de una iglesia? Duele, duele. Y que usted diga, pero si lo único que he venido a hacer es ayudar, duele, duele. Pero mientras la unción de Dios no me deje, porque me echaron de una iglesia, pero Dios me puede posicionar en un lugar mucho más alto. Y yo sé lo que Dios me ha prometido. Yo sé lo que Dios me ha prometido. Me han profetizado en 2 ocasiones, han profetizado empresas a mi nombre. Y usted me ve, yo no tengo nada, nada. Pero yo le creo a Dios. Porque José en un día de la cárcel pasó al trono. En un día. En un solo día. Mire, Dios cuando hace las cosas, Dios las hace rápidas. ¡Pum! Parece que no, mirá, que parece que se está hundiendo. Mirá, se está yendo en el hoyo. Y de repente, ¡pum!, apareció Dios en la escena de la cárcel al trono. En un día pasó. Dios hace cosas extraordinarias. Por eso a Dios hay que creerle, no hay que... a Dios no lo vamos a entender nunca. A veces queremos entender a Dios, queremos meter a Dios dentro de una caja. No se puede. A Dios hay que creerle, no hay que entenderlo. Pero no entiendo por qué. Y si esto es así, pero ¿por qué lo otro? Tratamos de entender a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que creerle. A Dios hay que creerle. Como empecé diciendo desde un principio, nuestros pensamientos son mucho más bajos, los pensamientos de Dios están mucho más altos que los nuestros. Nunca vamos a entender a Dios y sus caminos más que nuestros caminos. Que a veces nuestra mente infinita quiere llegar a compararse con la de Dios y es imposible. Es imposible. No podemos compararnos con Dios. Somos mente finita al lado de Él, no somos nada. Dios nos sopla y dejamos de ser. Entonces, siempre le hablo, jóvenes, mire, inclusive hasta me fui un poco de lo que era mi testimonio, pero dejé que Dios fluyera. Yo no sé por qué hablé de esto, pero sé que este video va a ser de mucha bendición, lo sé. Lo sé, porque no siempre me pasa esto, pero en ocasiones, es más, no iba a hacer hoy un video. Y Dios me decía, y Dios me llevó. Porque cuando Dios quiere hablar, Dios empieza y deja, se siente esa incomodidad, y uno tiene que ir y decir, y hablar, y testificar. Por eso uno siempre tiene que dejarse guiado por el Espíritu, que el Espíritu lo guíe. Y no hablar lo que a mí me parece, y empieza a fluir, y usted está viendo que la cosa la está guiando Dios. ¿Y sabe quién le puede decir? Alguna persona que está ahí detrás de la pantalla, que va a decir, wow, eso lo estaba necesitando. Sí, eso, me lo han dicho. En ocasiones he hecho videos a veces y ni yo entiendo, pero ¿por qué voy a hablar de esto? Y empiezo a hacer el video y el tema empieza a fluir y a veces hasta me termino yendo del tema. Y la otra vez un joven me comentó y me dijo, Hugo, estaba necesitando esa palabra. Le pegaste justo en el clavo, porque Dios trabaja como Él quiere. Dios trabaja como Él quiere. Jóvenes, amen la unción, busquen la unción, pero sepan que esa unción tiene un precio. Más o menos le conté un poco de mi testimonio y de las cosas que me han tocado atravesar para que ustedes entiendan que la unción tiene un precio. Si vos anhelas la unción, nadie te va a poder detener. Los ataques van a venir. Tenés que saber lo que el infierno se va a levantar. Los ataques van a venir, pero nadie va a poder detener la unción que portás. Nadie. Nadie. Ni todo el infierno entero, nadie va a poder detener eso. Solamente vos sos el único que podés detener eso al alejarte de Dios. Buscar la unción, anhelala. Tiene un precio, pero vale la pena. Vale la pena. Y ama a Dios por sobre todo. Ama a Dios por sobre todo. Por sobre todo, ponerlo en primer lugar. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a venir por añadidura. Pero que si yo hago esto, después ¿cómo hago con esto? Lo demás viene por añadidura. Pero es que estoy hace años, lo demás viene por añadidura. Espera porque Dios cumple su palabra. A veces no entendemos. A veces parece tac, que se cierran todas las puertas. Y yo me encontraba en momentos así, digo, Señor, pero... Y no entiendo, y de repente Dios abre una puerta que a veces ni yo me la esperaba y quedo así. He visto actuar a Dios, he visto moverse a Dios de manera extraordinaria. He visto la unción. He visto
He visto cosas extraordinarias en mi vida. He visto a Dios. Yo conozco a Dios. Yo sé que Dios es una persona. Sé cuando Dios se enoja conmigo. Sé cuando Dios está enojado conmigo, cuando Dios está feliz. Cuando Dios me abraza. Eso es tener un contacto con Dios. Eso es Dios. No es un par de reglas, ni de rito, ni una religión. Eso es Dios. Tener un contacto con Él. Ser íntegro, ser santo, guardarse para Él. Predicar el Evangelio, hablarle a la gente. Que la gente conozca. A través de un medio como este, como de YouTube, poder compartir con las personas. Poder extender el Evangelio, de eso se trata. Así que jóvenes, espero que les haya sido de mucha bendición. Recuerden mi testimonio, recuerden lo que les conté. Recuerden que no es nada valioso ni nada bueno apartarse de Dios. No se aparten de Cristo. Y si sos un joven que nunca no conoces a Cristo, nunca has venido a su camino, es tiempo de que vuelvas. Si te has apartado, es tiempo de que regreses. Dios te está llamando, Dios te está teniendo misericordia de ti. La venida de Cristo está cerca y Dios quiere llevarse a su iglesia. Viene por su iglesia, pero Él busca una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia íntegra. Entonces es tiempo de que volvamos a Cristo. Te lo está diciendo un joven de 30 años que desperdició años de su vida lejos de Cristo, pero que entendí, que me di cuenta que no hay nada más valioso que vivir para Cristo, que vivir para nuestro Creador. Así que jóvenes, Dios los bendiga, los animo a que ustedes busquen de Cristo, que no bajen sus brazos los que están siguiendo a Cristo, que quieren, no suelten la toalla, no bajen sus brazos, sigan adelante, esfuércense, vale la pena pelear por Cristo, vale la pena mantener la bandera del Evangelio en alto, hablarle a la gente, las almas nos están esperando, el mundo se está perdiendo y nosotros somos responsables porque tenemos una salvación tan grande en nuestras manos. Es hora de predicar, es hora de hablar a la gente. Así que jóvenes, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Compartan este video, compártanlo con aquella persona que ustedes vean que lo puede estar necesitando. Y recuerden siempre que Cristo los ama. Cristo los ama. Así que te saluda tu hermano en Cristo, Hugo Díaz, desde aquí, desde la ciudad de Mendoza, en la República Argentina. Saludo para cada país, cada nación que sigue mis videos, para la gente de Colombia, para la gente de Venezuela, para la gente de Cuba, Puerto Rico, para la gente de Perú, de Brasil, de África, de Mozambique, las personas que me siguen de ese lugar, muchas gracias por su apoyo, gracias por ver estos videos, gracias por compartir los videos, de Estados Unidos también, que he visto de México, que hay personas que ven mi video, gracias por el apoyo, compartan. Yo no soy nada, solamente soy un transporte, podríamos decir, o un instrumento en la mano de Dios para que el Evangelio llegue a sus vidas. Así como yo hoy estoy instruyéndolos a ustedes o estoy dejando una palabra o algo que los pueda ayudar, también así yo me alimento de personas que me enseñan, que me ayudan. Siempre estamos en constante aprendizaje. Así que jóvenes, Dios los bendiga, bendigo sus vidas, busquen a Cristo y siempre busquen la unción, siempre busquen el poder de Dios, busquen estar cerca de Él. Recuerden que la venida de Cristo está cerca, así que jóvenes, Dios les bendiga, los saludo y los bendigo en el nombre de Jesús.